Cerramos una semana con actualidad, como siempre, súper, hiper activa. Está pasando de todo en la política y en la economía, y nadie mejor que Liliana Franco para sumarse a esta Border Session y analizar el día en el que se conoce el dato de inflación y en el que tenemos un panorama un poco más claro de cómo se está manejando la interna dentro del frente de gobierno, del frente de todos, o no sabemos cómo se va a llamar el frente. Gracias, Lili, por recibirnos, por tenernos, y contame un poco por qué hoy es un día clave. En Argentina, lamentablemente, todos los días siempre terminan siendo clave. Debiéramos alguna vez recuperar lo que es la normalidad de que las noticias no sacudan a la población. Hoy, ¿por qué? A 16 horas el INDEC va a dar a conocer el índice de inflación de abril. Y las caras largas que vi yo ayer en el Ministerio de Economía te preanuncian que ojalá sea 7,8, que fue lo que dio la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que va a ser por 8 y un poquitito por ahí, o sea, es una estimación personal, no es información del INDEC. Pero sin duda va a impactar, no porque el consumidor no sepa que los precios suben y seguramente de acuerdo a su composición de gastos tiene una inflación superior al 8%. Recordemos que el 8% es un promedio de toda la suba de cómo se compone el índice estadístico. Muchas veces la gente dice, no, pero subió más. Claro, obviamente que subieron más los precios porque depende del tipo de consumo. Los alimentos vienen subiendo por encima. Ya estamos en 2 dígitos, 10% dio la semana pasada. Con lo cual, ¿esto qué significa? Y significa que va a haber más pobreza de los índices ya elevados que tenemos de pobreza, y basta salir a la calle y eso se ve y se percibe. ¿Y qué está pasando dentro del frente externo con el Fondo ¿Vos te Monetario? referís O al sea, fondo? está la ilusión de que haya un adelanto en este semestre, que sería como la salvación o la posible salvación del gobierno o del proyecto Massa, digamos, para que lleguen más dólares, o eso ya está más tranquilo, porque viste que tuvimos una corrida y después tuvimos una semana donde se planchó el dólar. Sí, se planchó el dólar, pero ojo, en un valor más alto. En un Vos vaso, estás sí, claro. en un valor más alto. Pasamos a la barrera de 450, los dólares financieros. Esa corrida significó un umbral más alto. Pero la El- controlaron. la controlaron y cada vez más hay restricciones para acceder a los dólares financieros. Hoy justamente se conoció una resolución que fundamentalmente afecta a todos los que de alguna manera necesitan dólares para sus negocios. Complica cada vez más. O sea, hoy las reservas del Banco Central netas son negativas. O sea, el central no tiene dólares, hablando en criollo, no tiene dólares. Las perspectivas de que ingresen dólares son muy bajas. Fundamentalmente, uno de los factores es al país le van a faltar 20.000 millones de dólares menos. Y es un cálculo conservador. Algunos dicen que puede llegar a 24.000 millones de dólares menos. ¿Esos dólares qué son? Son los dólares del campo, son la sequía. Por lo tanto, es un país que no te presta un dólar nadie. La única alternativa es que el Fondo Monetario te anticipe desembolsos previstos para este año, que eran de 10.000 millones. Igual nos estarían faltando otros 10.000. Esos 10.000, más de 10.000 millones, 10.600 millones de dólares, en realidad es plata que te daría el fondo, que vos la usás ahora, pero se la tenés que devolver, porque el fondo hoy te está dando plata para que vos le vuelvas a pagar la deuda que tenés. Con lo cual, en realidad el gobierno argentino, y por eso los mercados están tan intranquilos y por eso hay una sensación muy pesimista en materia económica, es que ven difícil que ese dinero venga, menos aún para usarlo para controlar corridas. Porque Sergio Massa, ¿qué dijo? No voy a renunciar a la posibilidad de intervenir. Para intervenir en el mercado de dólares, de divisas, necesita dólares. Entonces, el fondo, por norma y por estatutos, no le gusta prestar para que vos intervengas en
el mercado. O sea que lo que está haciendo Sergio Massa es un poco la receta del fondo. Está haciendo las cosas, digamos, bien para que le habiliten esos 10.000 No, millones. no, en este caso no, porque el fondo no le gusta que uses dólares para intervenir en el mercado de tipo de cambio. Si vos me preguntás qué le gusta al fondo, devalúa. Claro, lo que Y pasa es esa es la condición, devalúa. Si el mercado convalida un tipo de cambio a 500, bueno, deja que convalide ese tipo de cambio. ¿Por qué los gobiernos se resisten a devaluar? Bueno, por el costo social enorme que eso tiene. que eso igual va a pasar sí o sí después de las elecciones. La Si, devaluación, digo. si llegás, si llegás. Hoy por hoy, la situación económica es muy crítica. Lo que pasa es que no es quizás tan perceptible, porque claro, no vemos las pantallas 500, pero hoy la situación es muy crítica. ¿Y por qué los números de actividad económica crecen? La actividad comercial tampoco parece estar Algunos, en algunos. parada. O sea, hay como, yo lo que veo es como esto, ¿no? Por un lado, un hiperactivo superministro de Economía, porque todos los días lo veo inaugurando cosas, haciendo cosas a masa. Ayer contestándole a Alberto, ¿no? Que vos lo tuiteaste, hablando, digamos, diferenciándose del Alberto, enfrentándose a la corte y diciendo yo estoy en la gestión, dejemos las internas, y, y haciendo todos los días cosas, pero por otro lado no termino de entender si esos números que da economía sobre la macro son reales o no, o qué No, incidencia no son tienen reales. son Son reales. reales. Son reales. Hay un fenómeno que pasa cuando vos tenés inflación tan elevada. Además, hay sectores que están ganando plata, objetivamente, pero más allá de eso, hay muchos pesos. Los que tienen pesos los gastan, porque como vos, como el dinero hoy, si tenemos un billete de 1.000 pesos, mientras estamos hablando, está perdiendo su valor, mientras estamos hablando. De acuerdo. Entonces, vos lo que podés hacer es, o recurrís, ¿cómo resguardás el valor de tu dinero? Dólar. Una es con depósitos, por eso hubo una pelea de Massa con Pelle para que suba la tasa de interés, para que vos no, si encima la tenías negativa, y estamos hablando de empresas que de pronto tienen 10, 20, 100 millones de pesos, que no es mucho para una empresa, es nada, y tenían depositado en el banco a tasas negativas. Muchas empresas prefirieron salir por el contado con liqui para preservar el valor de su dinero. Hoy ya no les es tan fácil, hoy ya no pueden ese mecanismo, por eso te baja ese tipo de cambio. Como hay mucha plata, o sea, hay plata, la gente la gasta. Entonces, cuando a mí me dicen hay restaurantes llenos, sí, la gente no puede hacer otra cosa. El dinero se te fuma. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué consejo daría? Y bueno, si puede comprar dólares, compre dólares. Y si no puede, pues no puede, bueno, gásteselo. Porque si lo deja guardado en un cajoncito, todos los días que lo deja en ese cajoncito va teniendo menos plata. Es como si alguien le metiera la mano todos los días en el cajoncito y le saca billetes. Liliana, ¿cómo ves la interna política? Porque bueno, ya está, se plantó bandera, ¿no? Que empezó a jugar masa, digamos, que estaba tapado, pero en una situación en la que uno dice, bueno, pero no podés, no te puede ir bien con un país como estamos. Pero a su vez tenemos estos indicadores que vos estás contando, ¿no? Que por X Pero esto no motivo. va a durar. Perdón, quiero interrumpirte. Ah, No va a durar. Ya se empieza a ver desaceleración. es como un Porque veranito. no es un veranito, en realidad, vuelvo a insistir, son fenómenos que pasan cuando vos tenés elevados índices de inflación y cuando no tenés mecanismo para resguardarlo. Porque, insisto, lo normal es que si vos tenés capacidad de ahorro o una empresa, generalmente gira utilidades Claro, o ahora no está hoy permitido. no se puede hacer nada. Estamos hablando de empresas que tienen volumen. Entonces, bueno, obviamente, fíjate, una forma de preservar el valor es estoquear. Y Claro, como sí, dijiste, como en la claro, hiperinflación, comprar eh, aceite. O sea, desde comprar las amas de casa o la persona, comprar 2 aceites o 4 azúcar, bueno, también está el comerciante, la fábrica, si tiene capacidad, estoquea. Esto explica que también las importaciones, si bien están cayendo,
porque hay restricciones, sin embargo se mantuvieron. Ahora, ya estamos entrando en una recesión, ya estamos entrando. Pero, insisto, la economía es un promedio, hay sectores que le va un poco mejor, hay sectores que le va mal. Claramente, los 20.000 millones de dólares menos que la Argentina va a recibir por la sequía, también afecta al interior, afecta a la venta de maquinarias, afecta a la venta de autos, o sea, porque obviamente es un sector que está muy golpeado. Ahora, estamos entrando en un fenómeno que en economía es muy particular, que es una recesión con casi niveles de hiperinflación. Recesión con casi niveles de hiperinflación. Casi niveles. O sea, estamos muy en el borde de una hiper si se devalúa. Por Liliana, eso el gobierno se resiste a una devaluación. y vos que hablás con tantos empresarios, porque también sos consultora, como economista, trabajás además de como economista periodista y acreditada en la Casa Rosada, tenés mucho contacto diario con empresarios de todas partes del mundo. ¿Hay algún espacio político que les dé algún tipo de esperanza para proyectar? No, vos sabés lo curioso, no, ningún espacio político los entusiasma, ni Milei, ni Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich o Horacio, y del oficialismo no ven, no, ni siquiera ven un candidato, ¿no? Pero sí los entusiasma, fíjate vos, ¿no? Esta Argentina esquizofrénica, digo yo. Sí te dicen, y con justa razón, no es una expresión de deseo, que Argentina, a partir ya del año que viene, va a estar mejor. Y es objetivo, va a estar mejor porque no vas a importar tanto combustible, Pero energía, porque eso vas a es una exportar. de las cosas que están haciendo bien, digamos, ¿no? Exacto. Eso está bien, o sea, realmente es Como se el está. tema del litio, el tema del cobre. Chile, su mayor ingreso por Pobre. exportaciones ha sido el cobre. Resulta que del otro lado de la cordillera nosotros también tenemos cobre y por décadas ha Chile vivido gracias a las exportaciones de cobre. Ahora nosotros, recién ahora, fíjate lo que es tener tantos recursos, recién ahora nosotros decimos, ay, qué bien, tenemos cobre, vamos a empezar. Pero Argentina tiene, te dicen esto los empresarios, realmente el agro ya no va a tener otra sequía, ya sabemos que no va a tener otra sequía, con lo cual es muy probable que vuelva a rindes naturales, normales, no te digo super cosechas, pero cosas razonables. Con lo cual, la situación en materia de ingresos, que es el gran problema de la Argentina, de ingresos de divisa, ya en el 2024, también es cierto, tenemos mucho a pagar, pero va a ser mejor. Te hablan del 2024, pero si eso lo empezás a proyectar, Argentina tiene una enorme posibilidad, enorme, y por ejemplo la industria del conocimiento también. Ahora, tenemos una dirigencia tal, y digo en general, no me refiero solo a la política, que hace que todos los recursos maravillosos que tiene este país los vivamos dilapidando. ¿En qué? En mantener no sé qué, porque ni siquiera la política ha logrado hacer que la gente viva un poco mejor. Yo no te digo muy bien, un poco mejor. Estamos con una pobreza estructural, algunos especialistas en estos temas dicen 25%, otros dicen 30%. ¿Qué quiere decir pobreza estructural? Que va más allá de un problema de alimentos. Bueno, fíjate lo que ha hecho la política, y cuando digo la política digo el sindicalismo también y el Poder Judicial también, porque es una suma de responsabilidades. Acá no podemos solo decir, cambiemos al partido político A y el B va a hacer mejor las cosas. Y eso es porque Argentina tiene enormes posibilidades y en confianza, te digo. Yo tengo miedo de estos recursos, ¿Por porque qué? porque va a pasar lo de siempre. Se van a robar la No nos plata. vamos a comer en desmedro de un país que no está evolucionado en materia de infraestructura, un país que ni que hablar en materia social, porque nosotros no solo tenemos casi un 40 o más por ciento de pobreza, sino que encima tenemos malos niveles ya de educación, o sea, ya no somos
¿Te acordás que siempre se decía, no, Argentina, lo que es la mano de obra? Ojo, estamos teniendo problemas de Eso es nutrición. una de las cosas muy graves, porque eso es el sistema industrial, o sea, afecta directamente la falta de capacidad de trabajo y de conseguir De mano de actitud, obra, o sea, de actitud. totalmente a la productividad de un país, ¿no? La Realmente, otra vez una doctora especialista en niños me decía, el problema es que ya nuestros niños no comen nutrientes, no comen claro, proteínas. claro, claro, claro. Recordemos que tenemos más del 60% de los niños y jóvenes pobres. Totalmente. Esto lo que quiere decir es que la fuerza laboral futura tiene serios problemas. Lili, Serios. entonces, hoy con el número que se va a conocer, va a alertar al gobierno en la situación, digamos, de política interna. No hablamos de la oposición, pero te voy a invitar nuevamente. Me gustaría que vengas a conocer la Casa Border, que Desde ya. podamos hablar más largo y tendido, pero digo, hoy, día viernes, el dólar está controlado de alguna manera, pero no la crisis general. No. Seguimos con los mismos problemas de siempre. Es como que lo que vamos es tirando un poquito la pelota para más adelante, sin saber bien cuándo y quién va a encauzar esta cuestión, sin una persona que esté pesando políticamente, que esté consiguiendo el consenso, por ejemplo, ni de los empresarios, ni el consenso popular, ¿no? Hay como una crisis de liderazgo también, ahí entre los candidatos incluso. Yo te diría que hay un divorcio muy grande entre las dirigencias, insisto en las dirigencias, porque el sindicalismo también. Claro. Que repita, o sea, vos estás teniendo niveles de inflación del 8, 9%, 10% en alimentos, la pérdida de poder adquisitivo más importante que se recuerde, y yo no recuerdo el sindicalismo hablando de estos temas. Entonces, no hay un divorcio entre las dirigencias y la sociedad. Y esto explica el crecimiento de un personaje como Milei, porque Milei, ¿qué te dice como mensaje guía? Voy a romper todo. Él habla del central, yo creo que el común de la gente no tiene la menor idea qué es el central. Cuando él dice voy a dinamitar, la sociedad interpreta, sí, mirá, que se vayan todos. En ese sentido es muy parecido al 2001, en el sentido, ustedes no me representan en general. Eh, es diferente al 2001, no es No, lo y mismo. aparte, la pregunta es, ¿basta con eso para gobernar un país? No, no. Ahí es donde se va a producir el cuello de botella y donde se va a decidir finalmente quién sea el presidente, que bueno, en los dos espacios está muy difuso, ¿no? Si bien el que aparece ahí en el frente es Sergio Massa y el otro lado, las que tiene, no sabemos, en principio sería Patricia Bullrich la que ganaría la interna, pero no se sabe. No está, se sabe, no se sabe. Ahora, yo lo que te puedo decir es, hoy por hoy, la situación en el gobierno, que el gobierno, el frente de todos, es un Massa que gobierna, un presidente que da reportajes, o sea, Cierto. y complica la gestión. O sea, yo con los años que tengo nunca vi algo así. Nunca vi una casa, o sea, nunca vi tanto desgobierno. Y Massa maneja lo que puede, porque obviamente lo que él puede hacer es manejar su área, que perdón, bastantes problemas tiene. O sea, realmente. No, sí, sí, Ahora, pero por eso decía un hiperactivo ministro, ¿no? Porque es como que vos ves que está todos los días pasan cosas en esos ministerios vinculados a economía y ves la agenda del presidente, un día lo ves inaugurando el museo de Mar del Plata, al otro día lo ves peleándose con la corte en una cadena nacional que vos decís, bueno, ¿para qué? Al otro día, o sea, lo ves haciendo cosas como que ya no está pareciera que no está en funciones con sí, esa actitud, ¿no? pero ustedes publicaron algo interesante. Ustedes publicaron un evento que organizó Viciotti donde gastaron en catering y no sé qué. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. 83 millones de pesos en un evento para la O- atención primaria de la salud, que bueno,
E incluso esa misma noche, que ayer lo dije en televisión, que nos escribimos nosotras en el programa de El Pelado Trebuc, sabes que después me llegaron mensajes de personas que habían participado y que me contaron que después hubo un show de un rapero que les dijo, quédense, le dijeron las autoridades, quédense porque nos salió carísimo esto, y que habían quedado 40 personas, no me acuerdo ahora el nombre de esto, como si fuese Trueno, uno de esos. O sea, encima de eso no encontramos ese gasto, pero encima hubo más gastos que 83, ¿viste? Te digo, No sé con no qué. ves gestión, no ves gestión, pero viajan a esos eventos, o sea, eventos internacionales hay todo el tiempo. Sí, se la pasan viajando con el tema del avioncito ahora. Se pasan viajando, se la pasan organizando catering. Yo lo veo en La Rosada. No hacen nada, pero se juntan 14 y ya viene un catering de afuera. O sea, cuando recuerdo que en la Casa Rosada hay un comedor. Obviamente. Pero, pero yo lo que... Como que Lo están que rascando la olla, ¿no? Llevando. sí, vamos. Ustedes que son especialistas en mirar a fondo el boletín oficial, se van a empezar a entretener ahora. Porque, ¿qué pasa? Como esto es un gobierno de salida, hay muy pocas probabilidades de que sigan, cada uno empieza a acelerar licitaciones, ustedes me entienden, ¿verdad? Claro, claro, Hay que hacerse una vaquita. Entonces claro. van a ver cómo empiezan a salir licitaciones, no faustuosas, no de muchos miles de millones de pesos, porque esas pueden saltar, sino chiquitas, que las virome, que esto es habitual. Perfecto. Liliana, un gusto como siempre hablar con vos, siempre Un placer. información, datos y la verdad que además como Te tiro un último dato. sí, La interna entre Sergio Massa y Alberto Fernández está, como se dice periodísticamente, al rojo vivo. Hoy Alberto Fernández se ocupó además madrugó, porque a las 8 de la mañana recibió al equipo de una radio. para hacer un reportaje. Eso. Exacto. No son horarios habituales del presidente, me llamó la atención. Para volver a insistir en que haya paso para el frente de todos. Ayer Massa contestó muy duramente, ya venía diciendo el martes que no son tiempos para andar peleando, etc. Ojo que esto es una tensión muy importante entre uno que está manejando lo más importante del país, que es la economía, porque ya les dije que mucho las otras áreas no funcionan, y el presidente de la nación. Y muchos dicen, no, pero el presidente como ya se bajó no tiene poder. No, tiene mucho poder, no nos engañemos. La firma sigue siendo del presidente. En el Estado no es que yo tengo el poder ungido nada más. No, lo formal y burocrático pesa. Y el presidente de la nación te puede trabar un expediente, te puede acelerar gastos, como ya vimos con la investigación de ustedes. O sea, no es menor lo que puede hacer el presidente. A mí me preocupa que, dada la crisis económica que enfrenta la Argentina, el presidente esté peleado con su propio ministro de Economía. De todas maneras, también te digo, no hay otra opción si quiere ser Massa candidato que pelearse con el presidente, ¿no? Porque si se queda al lado, o sea, es como que tiene que haber un desdoblamiento, como pasa también entre Larreta Bullrich con Macri, es como que tienen que salir de la órbita de quien podría, digamos, dirigir, o de Cristina también, sería en el... Cristina va a la masa. Sí, sí, En Cristina. realidad el presidente insiste con las PASO, realmente devolviéndole gentilezas a Cristina. Porque hasta hoy Cristina sigue apoyando a Sergio Massa. En realidad el cristinismo o el entorno de Sí. Cristina y algunos gobernadores peronistas ven como única posibilidad ir con un candidato, porque te plantean algo que es lógico. ¿Cómo querés que hagamos campaña? Claro, ¿Cómo hacemos no hay campaña? manera. ¿Qué vamos a decir? Sí, 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 no. Y aparte, No, obviamente, cualquier interna debilita el espacio, y aparte el PJ nunca va a interna, es una cosa no, rarísima que pasaría, o sea, así que, pero bueno, vamos a ver cómo se acomodan los melones, porque como vos decís, el presidente sigue siendo Alberto Fernández y está declarada la guerra ya explícitamente, me parece que un poco desde ayer y con lo que me acabas de contar de hoy,
Lili, es un placer haber hablado con vos. Vamos a seguirla después acá desde Casa Border. Ya sabes que no solo te quiero como colega, sino como amiga personal. Así que gracias y te mando un beso enorme. Nos vemos muy prontito. Buen fin de semana para Gracias, mi todos. amor.